Bueno, a conversar con John Magdaleno, politólogo, analista, pues, del entorno político, si lo podemos decir así. John, gracias Mejor politólogo. Sí, mejor politólogo. Eso es demasiado rimbombante, del entorno. Entonces, bueno, vamos al grano. Mira, el nivel de expectativas que hay alrededor de... Bueno, digo yo nivel de expectativas que existe alrededor de lo que va a ser un nuevo, una reanudación de conversaciones el 1 y el 2 de diciembre, una campaña electoral que se desarrolla con la más absoluta indiferencia de un colectivo, son muy pocos los que se animan, un perfil que augura una altísima abstención. ¿Cómo estás evaluando todas esas variables? Bueno, Carlos, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y sí, en efecto, esos son los elementos que están colocados sobre la mesa, unas elecciones planteadas para el 10 de diciembre, la posibilidad de que se produzcan nuevamente negociaciones con muchas incertidumbres, los cancilleres no se sabe si finalmente Sí. digamos, respaldarán el proceso y ese es el condicionante, el primer condicionante que está colocando la dirección opositora, que está yendo a las negociaciones para poder celebrar el proceso. Vamos a encuadrar esto de la forma más pedagógica para que nuestros televidentes nos entiendan. ¿Cómo se producen las transiciones? Cito solo la literatura, no Sí. formulo juicios de valor. ¿Cómo se producen las transiciones de regímenes autoritarios a democráticos? De dos maneras. O se produce un colapso del régimen autoritario o se producen negociaciones. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Y qué significa el colapso? Significa esencialmente una fractura de la coalición dominante. A veces intervienen militares en ese proceso, a veces no. Repito, no formulo juicios de valor, sino juicios de hecho. Esto es lo que dice la experiencia internacional. Pero cuando tú te pones a examinar la mayor parte de los procesos, un grupo de politólogos tenemos casi ya 12 meses estudiando este tema, hemos llegado a examinar 50 casos de transiciones exitosas y lo que consigues es que la gran mayoría de las transiciones que se producen de manera exitosa son negociadas. Es decir que, Sí. en principio, el instrumento de la negociación no tendría por qué ser adversado. El asunto es, primero, cómo llegas a esa negociación. Es decir, la mayor parte de los casos, para que el gobierno autoritario pueda conceder garantías que ha violado, bueno, tiene que sentir una amenaza real. Entonces, Claro. la pregunta es, en esta oportunidad, ¿el gobierno sí tiene una amenaza real? Pareciera que la asfixia financiera a la que está siendo sometido pudiera constituir una amenaza real. Segundo, ¿qué incentivos tiene para hacer concesiones de garantías que ha violado, como por ejemplo algunas condiciones básicas procedimentales, quiero decir, de las elecciones democráticas? Así que este es el marco del problema. Claro está, el secreto de estos procesos que han terminado en transiciones exitosas está en cómo, digamos, cómo rodear al régimen autoritario, al régimen político autoritario, para que pueda restituir algunas de estas garantías que usualmente viola. Ahora, hay indicios, hay elementos que tú pudieras señalar o que pudiéramos observar de que el gobierno está dispuesto a hacer algunas concesiones. En mi opinión, no hay muchos indicios, pero la única señal que sí comunica que existe una amenaza real es los problemas económico-financieros que está encarando. Ahora, ¿qué puede pretender? ¿Qué le puede plantear el gobierno a la oposición? Bueno, yo voy a reconocer la institucionalidad de la Asamblea Nacional, pero ustedes entonces tienen que aprobarme cualquier iniciativa que yo tome en el terreno de renegociar la deuda externa, por ejemplo. Bueno, podría plantear, por ejemplo, mayor holgura financiera para encarar los problemas que tiene el Estado a cambio de una mejora en las condiciones de la competencia electoral. Y hasta donde entiendo no es la primera vez que se plantea. Es decir, entiendo que en el pasado, Sí, creo en que se planteó en la así. ronda anterior de las conversaciones, incluso se planteó la posibilidad de acortar el periodo presidencial y convocar elecciones presidenciales lo más temprano posible el año que viene. Incluso creo que en esa ronda de negociaciones, la última anterior a esta, se llegó a plantear la posibilidad de unas presidenciales en el mes de octubre del año que viene. Bueno, Ahora, en fin. pero Maduro había asumado por allí que él no iba a aceptar un cambio en el Consejo Nacional Electoral, que el modelo electoral venezolano es el mejor del mundo y que estas personas que están al frente del árbitro electoral tienen que permanecer. Cosas más o menos así. Sí, en una negociación, Carlos, digamos, es importante fijarse en dos detalles. Primero, ¿cuáles son las reglas de juego de las negociaciones? En esta nueva ronda, si la memoria no me falla, creo que es la tercera ronda. ¿Sí? En esta nueva ronda entiendo que se están discutiendo reglas de juego. Para esta tercera ronda entiendo que hay unos garantes de cada uno de los dos lados. Entiendo que los garantes de Venezuela son
Paraguay, México y Chile. Entiendo que los garantes del gobierno son Nicaragua y Bolivia. No Ahora sé creo si que no se ha sé, decidido. había un rumor de que iban a sumar a una isla esta del San Sí, porque Vicente, faltaba algo un así. tercer, faltaba No sé un si es tercer cierto. garante por parte del gobierno. Entonces, claro, es muy importante examinar el tema de las reglas de juego, examinar, por ejemplo, cuáles son las garantías de fiel cumplimiento que se establecen cada vez que se llegan a zonas de potenciales acuerdos. Es muy importante saber, por ejemplo, cómo se encuadran las comunicaciones. Esta es una materia que me parece tiene que ser regulada, porque el gobierno está utilizando las conversaciones, digamos, como el mecanismo para encuadrar públicamente, digamos, la imagen de la oposición. Es decir, es el gobierno el que informa en lo esencial de las negociaciones, informa de los avances, informa. Entonces, claro está, en semejante condición de asimetría respecto a las comunicaciones, bueno, claro que las negociaciones son usadas como un instrumento por parte del gobierno. Pero bueno, es un tema complejo, Ahora, lo que quiero tú decir. mencionas algo ahí que es importante, John. O sea, va a cumplir, porque el año pasado, en noviembre, se firmaron acuerdos, 4 elementos fundamentales, cronograma electoral, que siguió tal cual como lo había planteado el gobierno, no hubo modificaciones, respeto a la institucionalidad se firmó también, las partes que asistieron a esa conversación o a esas conversaciones, la crisis humanitaria y bueno, y creo que el tema de los presos políticos. Sí. O sea, eso se firmó, pero ¿qué se Sí, cumplió? pero hasta donde yo Hubo entiendo... 3, 4 presos que soltaron, 5, 6 y hasta allí. Pero hasta donde yo entiendo no hubo garantías de fiel cumplimiento. Es decir, Eso una es vez que se llegue a una importantísimo. zona de potencial acuerdo hay un protocolo que debe seguirse. Es decir, que las partes tienen que seguir. Sí. Por eso es muy importante la existencia de garantes. De garantes. ¿Sí? Esto da lugar a que pensemos en que es inevitable el éxito de las conversaciones. No. Es decir, ¿cuál es la principal dificultad que hay frente a un régimen autoritario? Que los gobernantes, digamos, conculcan garantías constitucionales, las violan, pues. Entonces, no es un tema sencillo. Es decir, tiene que haber una Sí, presión simultánea para que se cómo, produzcan claro, cómo restituciones. lograr ese compromiso Claro. de que las partes, Claro. en último caso, acuerden, porque Pierpaolo Parolin era el garante del Vaticano, nada menos y nada más que el Vaticano. Se firmó un acuerdo básico, pero no hubo el fiel cumplimiento. Claro, porque ahí tienen que operar dos cosas. Para que usted eleve los incentivos, para que se produzcan concesiones y garantías que han sido violadas, usted tiene que promover, por un lado, la fractura de la coalición dominante, es decir, tiene que haber una discrepancia respecto de si se restituyen o no las garantías constitucionales. Si hay homogeneidad respecto a esta materia, es decir, no se restituye, entonces por supuesto no tienes el inicio de la transición nunca. Y en segundo término, tú tienes que bajar los costos, y esto es muy antipático decirlo, pero hay que decirlo, tienes que bajarle los costos de salida a algunos factores de la coalición dominante. Si no le bajas los costos de salida a algunos de esos factores, pues por supuesto se van a endurecer y se van a atrincherar, que es lo que suele ocurrir en la mayor parte de los casos. Porque allí pudiera, de una manera muy pragmática, llegarse a plantear, bueno, ok, yo acepto nuevas reglas del juego electorales con un nuevo Consejo Nacional Electoral, y si ustedes ganan, pues ustedes me respetan, no vayan después en contra mía, porque ese es otro de los temores que flota en el ambiente, que en los factores del poder hay un gran temor de lo que les pudiera pasar a posterior. Claro, el punto está en discriminar, en el buen sentido de la expresión, discriminar sutilmente entre aquellos factores a los que sí les puedes garantizar sobrevivencia política. Además, conviene estratégicamente garantizar la sobrevivencia política. Y repito, esto será impopular, será antipático, pero es que así es que proceden las transiciones. Y también, desde luego, tiene que haber un marco de garantías mínimas para que la coexistencia política futura entre los actores de oposición y el gobierno pueda transcurrir, digamos, sin mayores episodios violentos. Por tanto, el problema no es el instrumento tiene que ser usado. El asunto es cómo se conducen las conversaciones. Sí, definitivamente. Bueno, es interesante todo esto. Gracias, John, por haber compartido con nosotros en la mañana de hoy, amigos. Una pausa. Al retorno, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.